Primera carta de Juan, capítulo 2, verso número 6. Dice la Escritura de la siguiente manera en el verso número 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Parecernos a Él es una de las características que debe tener todo cristiano. Este texto dice, el que dice que permanece debe andar. Es decir, aquella persona que se denomina creyente, cristiana, aquella persona que dice estar en comunión con Jesús, que dice estar siguiendo al Señor Jesús, conocer su presencia, debe andar como Él, debe parecerse a Él, debe seguir su ejemplo, debe seguir sus pisadas. ¿Esto por qué? Porque hay muchas personas que dicen que están en Cristo. Hay muchas personas que profesan la fe cristiana. De hecho, hay muchas personas en las iglesias que dicen orar mucho, que dicen tener veladas de oración, ayunos y una cercanía al rostro del Padre, pero no se parecen a Él. No se parecen al Señor Jesucristo. No se parecen en su forma de hablar, en lo que hablan, en cómo lo hablan, en su forma de vestir, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Piensan como el mundo, piensan como alguien que no es creyente, no es cristiano. El texto dice, el que dice permanecer en Él debe parecerse, debe andar como Él. Y lo decíamos hace un momento, somos llamados a imitar a Jesús. Imitar a Jesús en todo momento, parecernos a Él todo el tiempo de nuestras vidas, siempre. No solo en la iglesia, no solo dentro de las reuniones, porque hay personas que se portan muy bien en una reunión, se portan muy bien mientras están en contacto con hermanos, pero ya fuera de allí, en su casa tal vez, en su trabajo, tal vez en la calle, pues se comportan de una manera equivocada, de una manera incorrecta. Algunos solamente son dentro de la iglesia creyentes, pero después no dan buen testimonio. Este texto dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Todos conocemos ese dicho, ese proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, algo así debe ser con el Señor Jesucristo. Si andamos con Cristo, debemos ser como Él. Pero hay personas que no están en este mismo sentido. Hay personas que no se parecen al Señor Jesucristo. Y es que es muy simple. Cuando una persona está cerca de alguien, se va a parecer a esa persona. Por ejemplo, los jóvenes acostumbran a tener amistades, otros jovencitos, otros adolescentes, con quienes pasan mucho tiempo. Y después de algún tiempo de andar juntos, ya empiezan a adoptar sus creencias, empiezan a adoptar su forma de vestir, su forma de hablar, empiezan a adoptar su forma de vida, porque anda mucho tiempo con él. De la misma manera, el creyente debe imitar a aquel con quien está cerca, con quien permanece cerca. El apóstol Pablo dice también en una carta algo semejante a esto. Quisiera leer Primera de Timoteo 6, verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 11. Dice la Escritura, hablándole a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El apóstol exhorta a Timoteo, por un lado, a huir del mundo, correr del mundo, alejarse de las cosas impías y malvadas. Pero le dice, huye de estas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigue a Cristo, sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque el cristianismo no se trata solamente de dejar el pecado, de dejar el mundo, de alejarse de la impiedad.
Eso es una cosa muy importante que todos debemos estar haciendo. Pero no solo se queda allí el cristianismo. El cristianismo es un asunto de imitar al Señor Jesús, de parecerse a Él. Dios nos llama a dejar el pecado, separarnos del mundo, pero no se queda allí el asunto. Nos llama a seguir las pisadas del Maestro, a cultivar el carácter de Él, a buscar parecernos cada vez más a Él. ¿Esto por qué lo tenemos que decir? Porque hay personas que se quedan atoradas en el primer punto. Es decir, están luchando con el mundo, es cierto, experimentan un arrepentimiento, un cambio. Dejan el alcohol, dejan el adulterio, dejan las groserías, dejan muchas cosas malas. Y eso es algo que tienen que hacer, pero no avanzan hacia la parte positiva, hacia la parte de parecerse y ser semejantes a Cristo. Solamente se quedan atorados, atascados en esa parte de dejar el mundo, pero no avanzan hacia el ejemplo de Cristo, hacia imitar al Señor Jesús. Es cierto, el Señor nos manda a luchar contra el pecado, pero quiere que adoptemos también su ejemplo, que adoptemos su forma de ser, su forma de pensar. No solo cuidarnos del pecado, nos llama a seguir su ejemplo. No solo nos pide huir del infierno, nos llama a la ciudad celestial. No solo nos pide dejar la destrucción del pecado, nos manda a construir una vida en Cristo, una vida en Él.